Vale, vamos a empezar el nuevo tema que se llama Redox, que es uno de los temas que nos quedan ya para finalizar nuestro temario de preparación para la selectividad. Y lo primero que tenemos que saber cuando estamos hablando de Redox es ver la evolución del concepto de oxidación y reducción. Redox de reducción y de oxidación, ¿no? La oxidación, ¿qué es? La oxidación es todo el proceso en el cual una especie química pierde electrones, ¿vale? Mientras que la reducción es todo proceso en el cual una especie química gana electrones, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablemos de reacciones de oxidación-reducción, estamos hablando de aquellas en las que tiene lugar una transferencia de electrones. Entonces, para eso lo más fácil es que lo veamos con una reacción y veamos lo que ocurre dentro de esa reacción. Si yo tengo la reacción en la que está el magnesio sólido y actúa con el cloro diatómico en estado gaseoso, para que tenga lugar el cloruro de magnesio, lo que pasa es que el magnesio se pasa de estar de magnesio sólido a magnesio con una carga de +2 y el cloro una carga de -1. Así es como nosotros formularíamos de manera inorgánica ese compuesto, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos lo que pasa en la reacción por dentro, lo que ocurriría sería lo siguiente, y es que hay una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción, ¿vale? En la semirreacción de oxidación, ¿qué ocurre? Pues que el magnesio lo que pasa es que pierde 2 electrones para convertirse en 2 más. Volvemos al concepto de antes. Oxidación es todo el proceso en el cual una especie química pierde electrones. Efectivamente es lo que le ha pasado al magnesio. El magnesio ha perdido 2 electrones y se ha convertido en magnesio 2 más. Mientras que ocurre también una semirreacción de reducción. Esa semirreacción de reducción, ¿qué le pasa? Que el cloro diatómico gana 2 electrones y entonces se convierten en 2 iones de cloro negativo, 2 iones cloruro. ¿Vale? Entonces, mientras que una especie, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Mientras una especie tiene una semirreacción de oxidación, es decir, se oxida, otra se reduce. Y aquí hay una cosa que puede parecer contradictoria, pero si lo analizamos no es nada contradictoria, ¿no? Si nosotros decimos que el elemento que se oxida, ¿quién es el elemento que se ha oxidado? El elemento que se ha oxidado es el magnesio, ¿vale? El magnesio ha perdido 2 electrones y se ha convertido en magnesio 2 más. Por lo tanto, es a lo que se le va a llamar que es el agente reductor. Y podemos decir, pero eso tiene una contradicción. No, no tiene una contradicción, porque el elemento que se oxida es el que permite que el otro se reduzca. Entonces es el que hace la acción de reducir al otro. Mientras que el elemento que se reduce, es decir, el cloro pasa de cloro sin carga a 2 cloro menos, ha ganado 2 electrones, por lo tanto, ¿qué le pasa? Que es el agente oxidante, ¿vale? Entonces, mientras que el magnesio se oxida, sería el agente reductor, el cloro se reduce y sería el agente oxidante, ¿vale? Bien, vale, pues ahora vamos a ver, porque así en principio decimos, bueno, vale, podemos tener una idea, pero lo que es importante que conozcamos en este tema es justamente los números de oxidación, ¿no? Vamos a ver lo que si no dominamos los números de oxidación que tienen los elementos, y para esto hay que tener cierto dominio en la formulación inorgánica, porque si no sabemos formular el compuesto o no sabemos la carga con la que está actuando, es muy complicado que sepamos ajustar después una reacción, que es lo que veremos a continuación. Cuando hablamos de la variación del número de oxidación, es decir, pasa, como veíamos aquí en el magnesio pasa de no tener carga a tener una carga de 2 más, al haber perdido 2 electrones, y el cloro no tenía carga y tiene una carga de un electrón, o sea, una carga negativa, al ganar 2 electrones, ¿no? Pues entonces hay una serie de criterios que nosotros vamos a seguir para averiguar precisamente cuál es esa variación del número de oxidación, ¿vale? En una reacción redox se produce una variación del número de oxidación, ¿vale? Hemos visto que uno se reduce o el otro se oxida, por lo tanto ha cambiado su número de oxidación. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver una serie de reglas que nos van a ayudar para calcular precisamente esos números de oxidación. Por ejemplo, el número de oxidación de los átomos neutros libres, es decir, por ejemplo, los gases nobles, de los átomos de los metales, el sodio, el cobre, el oro, y de los átomos de moléculas homonucleares, el H2, el O2, el cloro 2, es 0. ¿Vale? La carga con la que están actuando, el número de oxidación de esos átomos en una reacción, sería 0.
Ahora vamos a ver qué pasa con los compuestos covalentes. Con los compuestos covalentes decimos que la suma del número de oxidación de los elementos que lo forman tiene que ser 0. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del, no sé, del ácido clorhídrico, pues sé que el cloro tiene que actuar con -1 y que el hidrógeno tiene que actuar con +1 y que la suma de esto tiene que ser 0, ¿vale? Mientras que, sin embargo, estamos hablando, por ejemplo, de un ion de este tipo, SO3 y aquí un -2. Pues que la suma de las cargas tiene que ser -2, ¿vale? Porque el ion no sería un ácido como antes, o no sería un óxido, sino que es un ion, pues tiene que ser igual a la suma de las cargas, es decir, el oxígeno. Sabemos que actúa con -2, -2 por 3 sería -6, pues para que sea -2, el azufre aquí tiene que estar actuando con +4. ¿Vale? Repito, es un poco de dominio de la formulación inorgánica también. Si sabemos formular bien, esto no nos debería generar mucha dificultad. Vamos con otra regla. Los átomos del grupo 1, es decir, los alcalinos, siempre van a presentar el número de oxidación +1, mientras que los átomos del grupo 2 siempre van a presentar el número de oxidación +2. ¿Vale? Siempre que pongo aquí en los apuntes NO es el número de oxidación, que lo hago para que no sea tan largo. El hidrógeno siempre actúa con +1, excepto en los hidruros metálicos, como en los hidruros metálicos que estaría actuando con -1. Por ejemplo, el hidruro de calcio, ¿vale? El calcio sabemos que está actuando con +2, pues el hidrógeno está actuando con -1, ¿vale? Lo sabemos por formulación, ya os digo, no es nada nuevo, pero está bien para refrescarlo. El flúor siempre actúa con -1 y el oxígeno siempre actúa con -2, excepto en los peróxidos, que va a actuar con -1. Y cuando hablamos de compuestos iónicos, pues que coincide con la carga. Por ejemplo, el cloruro de sodio, NaCl, pues sabemos que el sodio está actuando con +1 y que el cloro está actuando con -1, ¿vale? No hay ninguna dificultad en eso. Y teniendo en cuenta esto del número de oxidación, que ya os digo, es importante que lo tengamos en cuenta, pero que sabiendo formular, más o menos esto lo tenemos medio claro. Vamos a ver cómo sería un ajuste de reacciones en medio ácido enredo, ¿vale? En otro momento veremos el ajuste de reacciones en medio básico, pero de momento vamos a ver el ajuste de reacciones en medio ácido. Voy a borrar esto para que nos quede claro ahora. Y vamos a verlo. Mirad, cuando nosotros hablamos de reacciones redo, hemos dicho que son reacciones en las que hay transferencia de carga, ¿vale? Transferencia de electrones de un lado a otro. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es escribir la ecuación en forma iónica y asignar el número de oxidación. Cuando decimos escribir la reacción en forma iónica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues vamos a verlo. Escribir la reacción en forma iónica quiere decir que yo tengo que separar de alguna manera en sus iones cada una de las cargas. Entonces, en un ácido yo tengo que separarlo el hidrógeno por un lado y el ion por otro. En un oxisal tengo que separar el catión por un lado y el ion por otro. En el resto de los elementos no tengo que hacer una separación, es decir, en los óxidos yo no separo nada y ya está, y en los metales obviamente no se separa nada, ¿vale? Entonces, lo primero sería, si veis aquí, os lo he puesto en colorines, el hidrógeno por un lado, el catión el hidrógeno por un lado, el ion por otro, el cobre por un lado y el nitrato por el otro, ¿vale? Lo demás lo he dejado más o menos igual. Bueno, más o menos igual no, lo he dejado igual. Y ahora lo que tenemos que ir viendo es con qué carga actúa cada una de ellas. Me voy a ir parando en cada uno y lo vamos a ir explicando. El cobre aquí está actuando con una carga de 0. Hemos dicho que cuando estaban los elementos solos o en modo diatómico, la carga sería 0, ¿vale? Aquí el hidrógeno sabemos que actúa con +1, me han dicho que actúa con +1 siempre, excepto en los hidruros metálicos, así que el hidrógeno está actuando con +1. Y tenemos que ver cuál sería la carga del ion. En el momento en el que yo le he quitado el hidrógeno, todo este ion, el NO3, tiene que estar actuando con una carga negativa. Por lo tanto, el oxígeno me han dicho que actúa siempre con -2, excepto en los peróxidos, que no es el caso.
Así que aquí el nitrógeno tiene que estar actuando con +5, porque tengo tengo 3 oxígenos que están actuando por -2, tendríamos una carga de -6, para que me quede en total una carga negativa, el nitrógeno tiene que estar actuando con +5. Nos vamos ahora al nitrato de cobre. Si yo lo he separado y aquí había un 2, quiere decir que el cobre estaba actuando con +2. Mientras que el nitrato le pasa exactamente igual que antes, ¿vale? Veo que el nitrógeno está actuando con +5 y que el oxígeno está actuando con -2, por lo tanto el total de la carga sería -6. Si vemos este óxido, que los óxidos hemos dicho que no se separan, el oxígeno está actuando con -2 y el nitrógeno estaría actuando, por tanto, con +2. Y aquí, en este caso, el hidrógeno que está actuando con +1 y el oxígeno que está actuando con -2, ¿vale? Ese sería el primer paso de cualquier ajuste de reacciones redox. El segundo paso sería identificar los átomos que se oxidan y que se reducen. ¿Qué quiere decir esto? El que se oxida es el que ha perdido electrones y el que se reduce el que ha ganado electrones. Si yo observo el cobre ha pasado de Q con una carga de 0 a Q2+, es decir, ha perdido 2 electrones. Mientras que el nitrógeno aquí estaba actuando con +5 y aquí está actuando con +2. Por lo tanto, el nitrógeno de esta especie a esta ha ganado electrones, ¿vale? Entonces, uno se oxida y otro se reduce, serían las semirreacciones, y nosotros lo que vamos a tratar ahora de sacar son las semirreacciones de oxidación y reducción. ¿Cómo se sacan esas semirreacciones de oxidación y reducción? Una vez que yo he analizado quién es el que se oxida y quién es el que se reduce, vamos a ajustar los elementos que no sean hidrógeno o oxígeno. En este caso hay un elemento de cobre, un elemento de cobre, un elemento de nitrógeno, un elemento de nitrógeno. En el tercer paso nosotros en esta reacción concreta no tengo que hacer nada, porque los elementos que no son ni hidrógeno ni oxígeno están ajustados. En el siguiente paso lo que tenemos que hacer es ajustar los oxígenos añadiendo aguas en el lado contrario al que falten y protones H+ en el lado que sobren, en este caso los hidrógenos. Es decir, yo tengo aquí 3 oxígenos y en este lado tengo solamente un oxígeno. Me faltan 2 oxígenos, entonces ¿qué voy a hacer? Que voy a adicionar 2 moléculas de agua. Al adicionar 2 moléculas de agua, ¿qué pasa? Que he adicionado 4 elementos de hidrógeno que no tengo en el otro lado. Entonces, ¿cómo los voy a igualar? Pues añadiendo 4H+ en este lado, ¿vale? Ajustamos, ahora lo que tenemos que hacer es ajustar los electrones, ¿vale? Ajustar las cargas, por decirlo de alguna manera. Y aquí os pongo recomendable siempre que sea sumando. Es decir, para no liarnos es mejor que los pongamos los electrones siempre sumando en lo que corresponda. Si yo tengo aquí un cobre y aquí tengo un cobre 2+, para igualar las cargas, lo que tengo que hacer aquí es sumarle 2 electrones. Las 2 cargas positivas con los 2 electrones que yo le estoy sumando, se me quedaría con una carga de 0, que es lo que hay en el otro lado. Mientras que en este caso yo tenía aquí esto que está actuando con 0 y esto está actuando con 0, ¿vale? En el lado de los productos la carga sería 0. Pero en el lado de los reactivos tendríamos que aquí hay una carga de -1 y aquí hay una carga de +4. Por lo tanto, ¿cuántos electrones le tengo que sumar para que lleguen a la carga del otro lado? Que era 0. Pues 3 electrones, ¿verdad? Ese sería el siguiente paso. Ahora, una vez que hemos ajustado los electrones, aquí os he copiado lo mismo porque me he equivocado, pero lo que hay que hacer es multiplicar para que se me vayan justamente los electrones de la reacción. Es decir, si yo aquí tenía en la reacción de arriba tenía 2 electrones y ahora aquí tengo 3 electrones, lo que voy a hacer para que se me vayan los electrones es que una la multiplico por 3 y la otra la multiplico por 2 en este caso. ¿Vale? Me voy a la página siguiente en el que veis que una la he multiplicado por 3 y otra la he multiplicado por 2. Y lo que voy a hacer ahora es sumar, es decir, si yo multiplico por 3 tendría 3 de cobre y vamos a verlo todo antes de todos los reactivos y después todos los productos. 3 de cobre, 2 de NO3, 8 de H+, 6 electrones. Y ahora en los productos lo que tengo son 3 de cobre, 2 de NO, 6 electrones, que me lo he saltado,
y 4 de agua, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? En teoría ya estoy acabando, estoy llegando al paso final. Los electrones, vemos que tenía 6 electrones en los reactivos, 6 electrones en los productos. Lo que hace es que se van los electrones, ¿vale? Que era lo que quería conseguir precisamente. Y ahora copio mi reacción, la reacción que tenía yo al principio del todo, que me habían dicho que yo ajustase, la de Q, HNO3, Q, ¿vale? Nitrato de cobre, y la copio así, tal cual. Y si veis, a mí me ha salido que tenía que tener 3 de cobre. 3 de cobre. Esto lo vamos a dejar en stand-by porque decimos, bueno, aquí pone un 2 y aquí pone un 8. No sabemos muy bien a quién se refiere. Ahora lo vemos. ¿Qué pasa con ese? Del cobre este que se estaba refiriendo, si nos fijamos, el cobre, cuando nosotros lo separamos, el Q2 más se estaba refiriendo a esta molécula, ¿verdad? Pues me voy aquí, eso quiere decir que tengo que tener 3 de cobre y NO3. Del NO me ha salido que tengo que tener 2, y de agua me ha salido que tengo que tener 4. Y entonces aquí puede surgirnos una duda y decir, pues aquí tendría que ir un 2 porque este se estaba refiriendo a este, pero también nos ha salido un 8 que se refiere a los hidrógenos que habíamos separado. Nosotros vamos a poner el 8. ¿Y por qué este 2 no tiene sentido? Bueno, no es que no tenga sentido, sino porque cuando nosotros hemos ajustado las semirreacciones, nosotros nos referíamos a esta parte del nitrógeno, ese nitrato, lo hemos relacionado directamente con este, pero no hemos tenido en cuenta ese en nuestra semirreacción, ¿verdad? Entonces, el ajuste, cuando tengamos algún punto que podemos dudar, lo que tenemos que hacer es dejarlo para el último y contar. ¿Cuántos nitrógenos tengo aquí? Pues 2 por 3, 6, y aquí tengo otros 2, 8, pues efectivamente lo que va aquí es un 8, siempre cuadra bien, ¿vale? Y aunque puede parecer un poco difícil, es una cuestión de práctica y estas reacciones veréis que en los ejercicios suelen repetirse y además es muy importante que las dominemos porque siempre van a ser un ejercicio de selectividad, ¿vale? Espero que vaya